Saludos cordiales desde Loja, Ecuador, donde tenemos nuestra carrera de enfermería, querida carrera de enfermería, acreditada para 6 años de funcionamiento con la venia de la empresa AIC de Chile hasta el 2031 con esta gran noticia para nosotros. Vamos a hablar el día de hoy a la validación y confiabilidad de instrumentos de investigación en enfermería como parte de la asignatura Trabajo de Integración Curricular a nombre de su servidor. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque cualquier investigador que opte por una revisión o por un trabajo primario que requiera recolección de datos, necesita integrar conocimientos teóricos relacionados con este mismo proceso para presentar propuestas de investigación basadas en problemática de salud existente y podamos cumplir con el requisito, con la idea de una solidez en el planteamiento metodológico. El resultado esperado, ya lo mencionamos, la idea es que integre conocimientos, que pueda presentar una propuesta basada en problemáticas reales, pero que a la vez lo haga con un instrumento validado, bien sea cuantitativo o cualitativo, y diseñar una investigación formativa en salud. Lo que podemos decir de la validación de instrumentos científicos es que es un proceso sistemático, quiere decir entonces que lo que estamos proponiendo es que preliminar a una actividad de investigación se garantice que el documento, que el formato o el instrumento que estoy utilizando para recoger información está debidamente organizado, validado, revisado y con esto garantizar una investigación, por supuesto, de alto nivel. Para los estudios cuantitativos se estila realizar la validez, que generalmente tiene que ver con expertos, y la confiabilidad estadística, que tiene que ver también con el tema de los eh, cálculos estadísticos para establecer la estabilidad del documento. Por el lado de los cualitativos, lo que revisamos son los criterios de rigor metodológico que son esenciales para la investigación en salud, pero también para enfermería. Vamos a hablar entonces de cómo entender el primer momento metodológico para un instrumento de carácter cuantitativo. La validez se expresa como la revisión por expertos para que el instrumento pueda tener una idoneidad desde el punto de vista del contenido del constructo o del criterio. En primer lugar, la validez de contenido se hace a través de juicio de expertos, una técnica muy conocida es la B de Aiken, por ejemplo, que se hace a través de números o de cálculo estadístico, pero también se puede hacer a través de la técnica Delphi, donde en líneas generales lo que se hace es enviar debidamente una solicitud a los expertos previamente seleccionados y ellos a través de rondas de revisión van aumentando o modificando en su mejor criterio cada uno de los elementos, se mide el contenido, es decir, se mide exactamente lo que está escrito, si es suficiente, por ejemplo, el constructo, es decir, la manera como fue construido o los criterios que están siendo analizados. Cuando, por ejemplo, el índice de Aiken está por debajo de -70, tenemos una idea de que no hay suficiente trabajo hecho en el instrumento para poder ser declarado como aplicable. Es ideal tener las rondas de revisión suficientes de acuerdo entre los autores para trabajar el tema con una probabilidad mayor a 0.85. También se puede hacer un análisis factorial confirmatorio. En el caso de la técnica Delphi, es necesario llegar al acuerdo total entre los autores o los revisores para aplicar el instrumento y tener una certificación escrita de ellos
de que en efecto ya están conformes con el instrumento que se ha diseñado. El otro elemento que tiene que ver con la parte cuantitativa es la confiabilidad en los instrumentos cuantitativos. El más utilizado o los más utilizados es el alfa de Cronbach para medir la consistencia interna. La confiabilidad se entiende entonces como la estabilidad que tiene un instrumento para que siendo aplicado pueda responderse de manera confiable. Quiere decir que, por ejemplo, si yo le aplico 2 veces, 3 veces un mismo instrumento a una persona, se supone que si lo comprende va a tener una coincidencia o concordancia alta de las respuestas cuando no haya habido, digamos, diferencias importantes en la opinión que tenga sobre el tema. Entonces, para eso se hace la consistencia externa. Se espera que el valor mínimo de Cronbach sea para algunos autores una probabilidad de más de 0,70 y en el caso de otros autores mayor de 0,80. Otra manera es a través de la fórmula o del estadístico test-retest que mide la estabilidad temporal del mismo. Como lo decía, los valores aceptables de acuerdo a la literatura es de al menos 0,70. Puede estimarse también el coeficiente de correlación de intraclase, que es una fórmula estadística, o el kappa de Cohen, que mide variables categóricas, o el KR20, que el kappa de Cohen nos ayuda también con cuando las variables son cualitativas. Un ejemplo, el instrumento de la escala CERQUAL adaptada para enfermería con una validez de 8, con una B de Aiken de 0,85, una confiabilidad de alfa de Cronbach de 0,8. Este es una escala que está para medir en cuidados hospitalarios en México y si vemos los valores tanto de la B de Aiken como de la confiabilidad, podemos decir que el instrumento es estable, confiable y por lo tanto se puede aplicar. ¿Qué sucede, por ejemplo, con países aledaños a México? Pueden, en el mismo contexto, vamos a llamarlo cultural, similar, porque no vamos a conseguir uno igual, se estila que uno puede aplicar estos instrumentos o cuando no tenga una validación regional, pueda también plantearse un objetivo preliminar que es obtener la validez y la confiabilidad o cualquiera de ellas. Las referencias a nivel internacional apuntan más por la confiabilidad porque algunos autores prefieren más bien que el uso sea, que se pueda replicar en otros escenarios similares, lo que es llamado la validez externa. Entonces, en el caso que de la validez de contenido o la parte de validación, apunta más a la validación interna, es decir, que pueda ser usado con confianza. Sin embargo, la confiabilidad permite que sea replicable en contextos similares. En el caso de los instrumentos cualitativos, tenemos entonces que hay 2 o 3 técnicas muy específicas. Están las entrevistas en profundidad, que también algunas veces son llamadas entrevistas semiestructuradas, grupos focales, y también se pueden utilizar las escalas de observación o las guías o listas de observación. Puede haber 2 vertientes en este tipo de instrumentos. Una puede ser a través de observación participante, que es donde el investigador se inmiscuye en la realidad, es parte del fenómeno que está estudiando, y puede hacerlo también a través de observación no participante, donde solamente está observando y marcando en el instrumento. Es importante que este instrumento se acompañe de otro que es los diarios reflexivos del investigador. Como todos sabemos, los instrumentos cualitativos no buscan la generalización, como si lo hacemos en los estudios cuantitativos a través precisamente de las medidas de confiabilidad. Tienen criterios de rigor metodológico específicos que complementan la investigación cuantitativa cuando se usa como investigación mixta, cuando se usa una forma de recolección de datos cuantitativa y una cualitativa. Dentro de esta misma orden de ideas, la credibilidad es la veracidad de los hallazgos. Hay que registrar toda la información que se tiene, sea en audio, sea en texto, sea en video, sea también en imágenes, para poder documentar y tener clara la veracidad de los hallazgos, triangular datos y métodos que permitan también
saber que lo que estamos encontrando es cónsono con lo que la metodología nos obliga a hacer. Es importante también otro criterio que es la verificación con los participantes, que es lo que se llama member checking, que es luego de transcribir textualmente un audio, presentársela a cada uno de los autores para que él verifique que en efecto lo que quiso decir es lo que está expresado en el texto. Nosotros en la transferibilidad, que es la posibilidad de aplicar a otros contextos similares o tomar parte de estas preguntas que se están generando en otros contextos. Y la idea es que las descripciones metodológicas sean densas y muy detalladas para que se sostenga el rigor metodológico. ¿Ya? Entender también que la dependibilidad es la consistencia del proceso indicativo o investigativo, donde se pueda, mediante una auditoría por un investigador externo o por una revista o por un grupo de investigadores, poder entender el proceso desde A hasta Z, debido a que fue debidamente, fue debidamente explicado paso a paso. La confirmabilidad implica también que hay neutralidad en los resultados, que él o los investigadores no sugirieron respuestas, las preguntas no están cejadas en relación a opiniones ya emitidas por los investigadores. Por supuesto que aquí, para mantener estos criterios, es importante siempre la reflectibilidad de investigador o de los investigadores para que haya una pista de auditoría documentada. Quiere decir que yo tengo toda la información para poder documentar cuándo, dónde, audios, videos, imágenes, notas de campo y todo lo que sea necesario para poder garantizar el rigor metodológico. Un caso es un estudio de experiencias de enfermeras en Chile, cuya método fue la entrevista semiestructuradas. El método que fue más, o mejor dicho, la forma de prevalecer el rigor metodológico fue a través de triangulación de investigadores. También se hizo member checkings con 12 participantes y se tuvo una comprensión muy profunda del cuidado de acuerdo a la publicación de esto. Otro elemento ya para la mezcla de métodos cuantitativos y cualitativos o enfoque mixto, hay que tomar en cuenta entonces los criterios de cada uno de ellos, los cuantitativos a través de la validez, la confiabilidad, la generalización, los cualitativos a través de la credibilidad, transferibilidad y comprensión profunda, ya entender que los métodos mixtos tienen una complementariedad metodológica que generalmente produce una generalización o una comprensión más relevante o más profunda de un tema o de lo que pudiéramos llamar un fenómeno. Ambos tienen rigurosidad, pero se miden de manera distinta y en mi criterio muy particular, enfermería requiere de ambos enfoques. Allí les dejo algunas referencias bibliográficas sobre el tema.